Tienes muy buenos amigos, pero también me imagino que tengas muy buenos enemigos. Bueno, sí, yo creo que a uno, pienso yo, pastor, que a uno lo exaltan más los enemigos que los amigos. Por la ignorancia de un pueblo, porque dice, mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento. Me recuerdo, ¿qué tiempo lleva Petro en el poder? Lleva 3 años. 3 años. Hace 3 años yo veía a la gente volcada y las encuestas a favor de este hombre. Cierto. Y yo me preguntaba, ¿dónde tiene la cabeza el pueblo de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando no tienes discernimiento, no tienes... volvemos a repetir la misma historia. Pero no recuerdo un gobierno que no se haya sentido amenazado por el periodismo. No lo recuerdo. Siempre es atacar al periodista, lo que te decía ahora, atacar al mensajero. ¿Hay esperanza para Colombia? Saludos amigos, estamos hoy en otro episodio de nuestro podcast Inside. Hoy, como cada momento, cada día, cada mes tenemos a alguien especial con nosotros. Y bueno, yo estaba pensando qué título le pongo a este podcast. No tengo título, porque hoy es algo especial. Tenemos con nosotros a la periodista Nena Arrázola de Televisión Caracol en Colombia. Y bueno, bienvenida, Nena. Qué Muchas privilegio gracias. tenerte acá. No, el honor es mío, pastor. Muchas gracias por además estoy yo en otro país y de pronto estoy contigo aquí hablando de unas cosas que están pasando allá y estamos aquí los dos en Houston. Qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, alguien me dijo, una de las periodistas más valientes que he conocido, y no por endulzar el oído, pero realmente su trayectoria, porque a la misma vez es una mujer de Dios, no solamente es una periodista secular, pero también es una mujer de fe, una mujer de Dios. Amén. Una mujer que carga un testimonio. Y creo que con todo hay que... ¿Cómo has podido llevar un balance entre el periodismo secular y tu relación con Dios en estos tiempos en que estamos viviendo en Colombia, precisamente? Es bastante fácil, pastor, la verdad. Y eso no riñe con nada. Seas secular o seas cristiana o seas musulmana o seas judía, el periodista siempre tiene una única misión: contar lo que está pasando y contar la verdad. Eso no riñe con ningún credo, con ninguna religión, es la verdad. Punto. Y ahí nos mantenemos. Eso estamos haciendo los periodistas en Colombia, no ahora, sino desde hace bastante tiempo. Son momentos muy críticos estos que estamos viviendo, sí es verdad y es cierto, pero al mismo tiempo sabemos para dónde vamos y sabemos de qué agarrarnos. Y que en el caso mío, cristiana, gracias a Dios lo soy, me da mucha más certeza y mucha más contundencia de saber que lo que estoy haciendo no solamente está agradando a la sociedad, sino que lo agrada a Él. Y precisamente por eso te decía, porque un cristiano no es alguien que llama a las cosas malas buenas, ni a las buenas malas. Un cristiano tiene que ponerse en favor a la verdad, en favor a la justicia, y eso es un precio que hay que pagar. Y realmente creo que estás pagando un precio por eso. Tienes muy buenos amigos, pero también me imagino que tengas muy buenos enemigos. Bueno, sí, yo creo que a uno, pienso yo, pastor, que a uno lo exaltan más los enemigos que los amigos. Entre más enemigos, más arriba estás. Y los amigos lo que hacen es rodearte y protegerte. Y bueno, Colombia nunca ha tenido una situación distinta, te lo estaba contando ahora. Colombia es un país bastante conflictivo, es un país bastante violento, y eso hay que decirlo porque esa es la verdad. No todas partes se ve la violencia, pero hay zonas muy conflictivas. Y siempre hemos estado en la mira de todo lo que signifique un poder, porque eso es lo que más los poderosos, vengan de la orilla que vengan, siempre se sentirán atacados por el mensaje, por la verdad, siempre. Y creo que es una de las labores del periodismo. Si no existiera, pastor. Pero ahora estás viviendo un momento importante en la nación de Colombia, porque es un periodismo atacado por una dictadura satánica, demoníaca, que está haciendo mucho daño a la nación colombiana, y que precisamente por la ignorancia de un pueblo, porque dice, mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento. Yo me recuerdo, ¿qué tiempo lleva Petro en el poder? Lleva 3 años. 3 años. 3 años. Yo cumple recuerdo este año. como hace 3 años, qué rápido se va el tiempo. Hace 3 años yo veía a la gente volcada
y las encuestas a favor de este hombre. Cierto. Y yo me preguntaba, ¿dónde tiene la cabeza el pueblo de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando no tienes discernimiento, no tienes... volvemos a repetir la misma historia. La historia se repite. Los pueblos tienen una memoria muy corta, ¿verdad? Se les olvida los fracasos del pasado. Sí, Pastor, Colombia tiene una historia muy particular en ese sentido y qué bueno que hayas tocado ese punto, porque es la primera vez que Colombia la gobierna una persona de izquierda. Oh, wow. Es la primera vez en toda su historia. Siempre ha habido gobiernos de los dos partidos tradicionales que hubo en Colombia, y hay una multiplicidad de partidos, pero siempre más personas que venían del establecimiento, de clases políticas tradicionales, o inclusive alguien que también en su momento se metió como alguien, como un tercero que nadie contaba, que fue el presidente Álvaro Uribe, que también rompe un poco eso. Y Gustavo Petro también llega a romper un poco lo que se llama el establecimiento, como lo hizo en su momento, que es mi análisis muy personal, el expresidente Uribe. En esta ocasión, la diferencia es que la diferencia son las redes sociales. La diferencia es la narrativa. La diferencia es el discurso amplificado por las redes sociales. Siempre, en todo momento, yo llevo 36 años de reportera en Colombia y he estado en otros países igual, pero básicamente mi labor... ¿Tienes tu programa también? Yo trabajo en un programa que se llama Los Informantes, Okay. que sale todos los domingos, 8:30 de la noche, horario prime time, y nos va bastante bien. Y contamos historias de todo tipo. Pero no recuerdo un gobierno que no se haya sentido amenazado por el periodismo. No lo recuerdo. Siempre es atacar al periodista, lo que te decía ahora, atacar al mensajero. Siempre el que lleva la verdad es el atacado. El que lleva la mentira no tanto, el que lleva la verdad sí. Yo me imagino que en el caso de ustedes también, que los critican, los censuran, los atacan, los vilipendian bastante. Y nos pasa lo mismo a los periodistas. Solo que esta vez las redes sociales han amplificado mucho más ese discurso y han radicalizado mucho más la opinión en contra de y a favor de. En este momento, el presidente Gustavo Petro bajó bastante en las encuestas a raíz del atentado, hasta ahora fallido, gracias a Dios, y que se salve, contra Miguel Uribe. Y eso agitó mucho más el tema político y el tema de amenazas en Colombia. Me preguntabas por qué se elige a Petro, y se eligió a Petro porque confluyeron muchos factores. No fue una casualidad, no fue un acto espontáneo. Yo creo que es una candidatura que él mismo venía gestando desde hace mucho rato. De hecho, tengo que decirlo, que lo conozco hace bastante rato. Él fue, inclusive lo conocí en el Congreso, que hizo una labor en el Congreso importante y se dio a conocer. Y en fin, él lo que hizo fue sumar de todos los partidos. Para ser franca, como él mismo lo ha dicho, voy a repetir las mismas palabras del presidente: la izquierda jamás hubiera llegado al poder sin la ayuda de los partidos tradicionales, sin la ayuda del establecimiento. Él mismo lo ha dicho y lo reconoce. Entonces esto es como un experimento que está resultando con algunas complicaciones, es cierto, bastante. La prensa ha sido muy atacada, eso es verdad. Los empresarios han sido atacados, en fin. Y se amplifica el mensaje con las redes sociales o sea, quítale a estos redes sociales y tenemos otro panorama. Wow. Métele redes sociales y la cosa es completamente distinta. Yo me recuerdo que en Cuba la gente comenzó a perder el miedo cuando tuvieron internet hace unos poquitos años atrás. De acuerdo. Porque cuando entra una dictadura, lo primero que hace es silenciar al periodismo. Así es. O sea, el primer síntoma, como cuando a ti te va a dar una infección y te tocas la frente y te da fiebre, tú dices algo que está mal. Y ese síntoma, esa fiebre de las dictaduras es cerrar los medios de comunicación, atacar los medios de comunicación, por debajear a los periodistas, atacarlos en su integridad, en su profesionalismo. Es lo primero. Colombia, gracias a Dios, tiene una prensa sólida. Y somos unos periodistas que difícilmente nos doblegamos, difícilmente. Ni ante este señor, ni ante el presidente, ni ante el anterior, ni ante el anterior, ni ante el anterior. Es una prensa que ha sido muy valiente, que ha pagado un precio muy alto en Colombia. ¿Has pagado un precio fuerte en el periodismo tú? Sí, señor. ¿Puedes contarnos algunas historias que hayas vivido? He tenido un par de amenazas bastante complejas. Uno de la guerrilla del ELN y otra de un grupo de narcotraficantes.
En ambas pues tocó desplazarme. He tenido, sí, situaciones complejas, sí es verdad. Pero Dios te ha guardado. Yo te voy a contar una historia bien chiquita, pastor, bien pequeña. A mí me dio cáncer hace 10 años. Gracias a Dios lo superé porque Él lo hizo. Eso fue un milagro que Él hizo. Pero yo me di cuenta, posteriormente hablando con mi hermano, me di cuenta de que todo el proceso que había estado en el periodismo, de soportar, de presionar, de llegar a situaciones límites, de estar en combates entre guerrilla y ejército, entre los paramilitares, ver las masacres paramilitares, ver los secuestros masivos, en fin, muchas cosas que nos toca vivir en Colombia. Creo que todo eso me fue fortaleciendo sin yo saber que era una preparación de Dios para enfrentar lo que posteriormente tuve que enfrentar, que ha sido la batalla más decisiva que di en la vida, que fue por la vida. Claro. Y de la mano de Dios. Pero creo que Dios lo que hizo fue preparar todo un camino y decir, cuando te llegue este momento, ya tú sabes de qué agarrarte. Tú sabes que no es el final. Y así he seguido y ya sé. Estaré aquí hasta cuando Él quiera y Él decida. Mientras tanto, seguiré hablando, seguiré contando y seguiré haciendo periodismo, que es lo que realmente me gusta. ¿Cómo ves la situación en Colombia hoy en día? Desde el punto de vista de orden público, caótica. Sí, es verdad. Por ejemplo, hace una semana hubo en un solo día 25 atentados terroristas en 2 ciudades. Pero eso no se dice. Oye, no lo hemos escuchado aquí en Estados Unidos. Es una locura. Como tampoco hemos escuchado el asesinato, me decía el pastor, cerca de 95 a homicidios en un día en una ciudad. Eso es... Sí, por ejemplo, ciudades que no tenían homicidio, por ejemplo, Cartagena tiene una tasa de 3, 4 homicidios diarios. Bogotá, Medellín está alto. El tema de seguridad complejo. A mí lo que más me preocupa de Colombia en este momento, o en lo que más pienso, más que una preocupación, porque yo sé hacia dónde vamos, yo sé que hay un Dios muy grande, es el tema que yo creo que va a ser un detonante en todo esto, es qué va a decidir la gente, qué va a pasar, qué realmente quiere la gente. Y yo creo que la gente cada vez más está tomando un camino, está tomando decisiones. El atentado a Miguel Uribe cambió por completo la dinámica en la que venía Colombia. Estamos creyendo que se va a salvar y yo creo que se va a salvar. Yo creo en eso. Y creo que si tú me hablas de Colombia hoy, Colombia son varios países en uno. Es un país selvático en el sur, es un país costero en el Pacífico y en el Caribe, es un país cocalero. Tiene cerca de 280.000 hectáreas de cocaína sembrada, de coca sembrada, con oro ilegal en su mayoría, esmeraldas ilegales, con una economía ilegal grandísima, pero al mismo tiempo con unas instituciones bastante sólidas y fuertes, incluyendo la Presidencia de la República, que eso habla bien de lo que es el sistema democrático en Colombia. Yo creo que lo que pasa es que todos los presidentes son muy creativos y tienen muchas propuestas, y van diciendo y van haciendo. De ahí que le salga es otra cosa. Es una cosa muy distinta. Hasta ahora lo que estamos viendo es un país como en pausa, esperando a ver qué pasa, pero yo creo que ya está tomando decisiones. Wow. Pero qué lindo poder tenerte acá, porque no solamente eres periodista, sino una mujer de fe también. Creo que ese balance es tan importante. Es tan importante porque cuando veas cosas suceder en contra de lo que queremos ver, hay una esperanza. Y es que sabemos que Dios, la Biblia, hay un versículo que dice, sobre el alto hay uno más alto, pero otro más alto está sobre ellos dos. Entonces creo que desde esa perspectiva puedes mirar la política, puedes mirar las noticias, puedes mirar los acontecimientos que suceden día a día en tu nación a la luz de la palabra de Dios. ¿Hay esperanza para Colombia? Total. Si yo no hubiera pasado por el proceso de sanidad que pasé, yo tal vez te daría una respuesta distinta, pero hoy sé que todo es posible. Hoy sé que este país se levanta, que yo me levanté de esa cama y yo estoy segura de eso. O sea, yo creo que hay un Dios más grande de lo que nosotros dos creemos, mucho más grande que eso. Y creo que su palabra cada vez está impactando más, pero además de eso, pastor, te repito, nosotros, los periodistas, por lo menos los periodistas de Colombia, mi gremio, los amigos que yo tengo en Colombia, que son grandes colegas, no nos
agachamos Amén, ante nadie, no nos arrodillamos ante Gloria. nadie, así desde el gobierno nos digan a las periodistas que somos muñecas de la mafia. No nos arrodillamos, no echamos hacia atrás, no nos callamos, no nos silenciamos. De ninguna manera lo haremos. Creo particularmente con este tipo, porque lo que ha pasado en Latinoamérica con esto del socialismo del siglo XXI ha sido un fenómeno social que en cierto momento tuvo un florecer, pero puedo percibir que hay una decadencia y Dios se está exponiendo a estos gobernantes, a estos sistemas totalitarios para que la gente, el pueblo pueda ver su real cara. Creo que, mira el caso de lo que pasó en Argentina. Tenemos a un Milei que pudo reemplazar tantos años de peronismo, ¿verdad? El caso de lo que está a punto de pasar en Venezuela, porque creo que en Venezuela viene un cambio. En Cuba también, en Cuba el pueblo está ahogado. Yo hablo todos los días con personas en Cuba y la gente aquí dice, pero ¿cómo pueden aguantar tanto? De 24 horas del día, 22 horas con luz. Sin luz, perdón. 2 horas con luz, 3 horas con luz diarias, 4 horas, no más. La gente se acuesta y no sabe qué va a comer al otro día. Y así el pueblo está subsistiendo. Pero yo sé cuál es la fuente de que mi país está así. Mi país votó en contra de Israel. Mi país maldijo a Israel. Mi país exportó revoluciones a Latinoamérica. Mi país enviaba jóvenes que ni sabían por qué iban a pelear por una causa que ni sabían por qué estaban peleando. Carnes de cañón, madres que tenían que despedir a sus hijos, que morían en Angola, morían en África, y ni siquiera sabían cómo morían, ni siquiera veían más sus restos. Entonces, lo que está viviendo mi país es el resultado de una nación que se levantó en contra de Dios, que quitaron la foto por ejemplo, los católicos tenían la foto del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando llegó Fidel al poder, quitaron esa foto y le pusieron un letrero en la puerta de cada casa, porque había que ponerlo, esta es tu casa, Fidel. Entonces, hubo pastores que apostataron de su fe, porque ahora decían que su Mesías era Fidel Castro. Pastores que abandonaron la fe y se pusieron a dar clases en la universidad de socialismo, de geografía, abandonaron su rol, su ministerio, y comenzaron a enseñar marxismo en las universidades. Eso es una locura. Entonces, la gente dice, ¿por qué está viviendo Cuba con lo que está viviendo? Porque hay una sentencia que funciona, que dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y estamos creyendo que Dios tiene misericordia de Colombia por los tiempos en que estamos viviendo, porque creo que el mundo, la política mundial se está alineando no a regímenes totalitarios ahora. Creo que todo eso, mire cómo está cayendo Irán, Dios está alineando para que se pueda establecer lo que es el gobierno del anticristo, que no va a ser un gobierno que la gente va a odiar, sino que al principio los va a enamorar, los va a seducir. Y en ese punto, en ese plan, está Colombia, está Latinoamérica, están nuestras naciones. Por eso creo que el tiempo del florecimiento del socialismo del siglo XXI se está acabando. No sé si opinas igual que yo. Pastor, la verdad es que yo no veo un florecimiento del socialismo del siglo XXI en Colombia. Veo una tendencia. Pero si me voy a la última encuesta, no tiene mucha opción para el otro año. O sea, si nos atenemos a los resultados estadísticos de la última encuesta. Y creo que además, mira lo que ocurre en Colombia. Me va a fallar el dato, pero creo que hay 60 candidatos presidenciales en Colombia hoy. Eso te da a ti una idea de la fortaleza de la democracia. Con deficiencias las tenemos, por supuesto, pero hay 60 personas, y van a ser 80, que quieren ser presidentes de Colombia. De todas las tendencias. Claro, en este momento se está mirando más hacia lo que se llama centro-derecha, claro, por supuesto. Pero mira, me ponías el caso de Argentina. Mira lo importante que han sido la prensa en ese caso. ¿Tú te acuerdas de la investigación que hizo un periodista sobre los cuadernos? Escribió en un cuaderno toda la investigación contra Cristina Fernández. Y eso fue definitivo. ¿Qué le pasó a Cuba? ¿Qué le pasó a Venezuela? Yo creo que la falta de medios de comunicación, la falta de libertad. Claro. Cuando no hay libertad.
Y Colombia no está dispuesta a perder su libertad. Colombia ha derramado mucha sangre, Qué lindo. mucha sangre. Wow. Y hemos dado mucho, hemos dado lo que tenemos y lo que no tenemos por ser libres. Es que Colombia ha sufrido la realidad de la guerrilla, de Narcotráfico. los muertos, el narcotráfico. Estuvimos nosotros aquí con el agua al cuello con Pablo Escobar. Sí. Y sobrevivimos. Sobrevivimos a los secuestros permanentes de la guerrilla. Sobrevivimos. A las masacres paramilitares, a los asesinatos selectivos de la guerrilla, a las bandas de delincuencia común, a los residuos que han quedado de todas esas grandes, de esas grandes organizaciones mafiosas. Y Colombia sigue. No hay un colombiano hoy, pastor, y lo digo con satisfacción y emoción, que diga que no se levante todos los días a trabajar. Difícilmente espera que algo le baje del cielo. Y tiene una empresa sólida, tiene unas instituciones sólidas, tiene, como te digo, más de 60 candidatos, con 60 personas con ganas de ser presidente. Esas son fuerzas que no se pueden atajar. Y gracias a Dios no han podido tocar la propiedad privada. No. Porque eso es una de las cosas que también tocan los gobiernos izquierda. El periodismo y la libertad para... Yo creo que los colombianos y Colombia no está dispuesta a ceder su libertad. Es lo que yo pienso y es lo que yo veo. Porque los periodistas damos una batalla diaria por tener estos espacios y contar las cosas y decirlo. Y todos los días, hoy no más están pasando una cantidad de cosas que ya sabemos casi cómo fue el atentado contra Miguel Uribe. Porque hay un periodismo que está ahí aguerrido y pendiente de lo que está pasando hasta el último minuto. Wow, impresionante. Y no nos dejamos. Y hay una fiscalía que está investigando, y hay una policía que está investigando, hay unas cortes que están diciendo esto sí, esto no. Wow. Hay un Congreso que se está moviendo. Igual, desde la presidencia, como te digo, desde la presidencia también se mueve. Eso significa que tienen libertad también ellos para moverse. Hay gente que está pagando un precio. Claro que sí, claro que sí. Y al colombiano no le importa pagar ese precio. Wow. Porque sabe cuál es el resultado, que es la libertad. Amén, amén. Qué lindo. Y el colombiano lo ha vivido en todas las etapas. De guerrilla, no pudieron. Paramilitares, no pudieron. Narcotráfico. Claro que hay narcotráfico en Colombia. Claro que hay 280,000 hectáreas. Claro que sí, por supuesto. Pero la mayoría de los colombianos, pastor, yo que recorro el país casi a diario, no vive de eso. Vive de vender, desde el campesino más humilde, vender el aguacate y vender sus productos agrícolas, hasta el empresario más grande no vive en narcotráfico. Hay una economía ilegal que sí la mueve el narcotráfico. Desconocerla es mentira, eso es verdad, eso existe. Hay una cantidad de capos mexicanos, inclusive de todos los países allí. Y del oro que se saca de Colombia. Y de las esmeraldas, por supuesto que sí, de la cantidad de recursos que tiene Colombia. Pero no todos vivimos en narcotráfico. Claro. Entonces no estamos dispuestos a entregar el país a causa de qué. Si me consagran mi libertad, vamos. Bueno, y tal vez usted me está viendo hoy y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Está pasando esto en Colombia, aquí en Estados Unidos es otra cosa. Pero les voy a decir algo, y algo que a mí me preocupa, y es que en muchos estados en los Estados Unidos se está engañando a nuestra juventud con el tema del socialismo, del izquierdismo, de una manera muy velada, de una manera... Y hay lugares donde ya enseñan marxismo aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios vivimos en una ciudad, en una nación de libre expresión. Pero ¿qué pudieras tú decirle a esos jóvenes que aprietan un botón y que les sale un Starbucks, esos jóvenes que aprietan un botón y bajan una película de Netflix? Vivimos en una generación que le gusta mucho la gratificación instantánea. Y eso no es bueno, porque sociedades como las que vivimos lo que levantan son hombres y mujeres débiles que provocan tiempos duros. Provocan que vengan tiempos duros como los que está enfrentando Colombia ahora. ¿Qué consejo tú le darías a esa juventud que tal vez tengan amigos en la universidad, amigos en el colegio, en la escuela, que le hablen bien acerca de regímenes de Latinoamérica, como me decía alguien a mí, no, porque en Cuba la educación es gratuita y la medicina es gratis y es un Edén, es un lugar bien lindo? Y yo dije, ¿what? ¿Tú me vas a decir eso a mí? Que yo viví 48 años ahí, 38 años, perdona, en Cuba. ¿Qué le dirías tú a esa juventud de América que ahora mismo se está dejando guiar por esos cantos de sirenas del socialismo? ¿Es el socialismo una vía? ¿Es el socialismo una solución para la sociedad? Porque hay pobreza, claro, hay pobreza en nuestras naciones,
¿Pero sería el socialismo una solución para la pobreza? Yo creo que voy a decir algo que de pronto va a sonar bastante polémico. La pobreza, el socialismo no viene de la pobreza. Yo no creo que el socialismo se lo hayan inventado los pobres. El pobre No, claro que no. Exacto. Entonces yo creo que allá hay una diferenciación muy grande. Mm. O sea, dicen, todas las ideologías dicen, vamos a salir de la pobreza. Voten por mí que vamos a salir de la pobreza, que este año sí que tal. Pero no son pobres los que lo dicen. Exacto. Exacto. Ni el de izquierda, ni el de derecha, ni el de centro, que dice que va a erradicar la pobreza, viene de allí. Por lo general no. Por lo general no. Yo te voy a poner solo un ejemplo. El año pasado yo tengo que tomarme un medicamento diario y me tienen que hacer un tratamiento que es de control, que es muy buen tratamiento. El gobierno de Colombia intervino las empresas promotoras de salud que me daban mis medicamentos durante 10 años sin ningún problema. Me lo negaron en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, desde que el gobierno intervino esas empresas que me daban los medicamentos en Colombia. Yo duré 3 meses sin que me pusieran mi tratamiento y sin la pastilla. Me cambiaban de un centro para otro. Acudí a un video e hice un programa en Los Informantes diciendo, el gobierno no me ha entregado esto. Obviamente ya me lo entregan, ya me aprueban todo, ya está. Eso es un síntoma, como te digo, lo de la fiebre, de que hay cosas que no están bien. ¿Sí? ¿Por qué si durante 10 años no me fallaron? Sí, porque te lo entregaron porque eres tú, porque tienes una voz, Allá porque voy. te dejas escuchar. Allá voy, porque tengo una audiencia importante, gracias a Dios. Y hablé por muchos, y a muchos se les resolvió el problema, porque esa es la idea, por supuesto. Pero eso es un síntoma. Enseguida hubo un cambio y ya. Pero eso son detalles muy pequeños. Hace 2 semanas murió en Colombia una muchacha bastante joven que dirigía el Centro de Memoria. Centro de Memoria, que es una organización que trata de recoger todas las historias de víctimas y de guerra de Colombia. Porque su empresa promotora de salud, su EPS, no le dio el medicamento, que ella tenía hipertensión pulmonar. Durante 2 meses no le entregaron y murió de un infarto. Wow. Podríamos decir que es la primera víctima de esta cosa. Yo espero que, en mi caso, gracias a Dios, no lo fue y los exámenes salen bastante bien. Pero es eso, tú me dices el mensaje a la juventud. La juventud en últimas cree lo que quiere creer, porque así fuimos nosotros también. Pero sí creo que deben hacer un esfuerzo adicional, de no quedarse con el clic. Y voy a decir algo que también va a sonar un poquito revolucionario. Es mamá y papá. Que les digan, que alguien los guíe, porque yo siento la juventud perdida. Siento, no toda. Ojo que hay gente también muy bien, que lo está haciendo bastante bien. Pero siento que hay una cantidad de personas, de muchachos jóvenes, que no tienen ni guía en su casa, ni guía en la calle, ni guía en ningún lado. Porque porque hay un drama de padres, porque hay un drama de madres, porque hay violencias intrafamiliares, porque hay un drama de lo que quieras, de ponle la excusa que quieras. Pero hay niños que están creciendo solos. Así es. Y son niños débiles. Esos son los niños más débiles. Y hay otros débiles a propósito, por supuesto. Pero hay niños que están creciendo. El que acaba de atentar contra Miguel Uribe es un niño de 14 años de Colombia. Un muchacho que padeció violencia intrafamiliar, abandonado por su padre. Su madre murió hace muchos años. Vivió en las calles. Entonces ese muchacho le dice, coge un arma y mata, va y coge un arma y mata. Claro. Y le dice, ¿tú tienes que creer en el socialismo? Listo, creo en el socialismo. ¿Tú tienes que creer en el capitalismo? ¿Qué? Yo creo en el capitalismo. Porque no hay nada. Correcto. El muchacho está hoy detenido, seguramente va a pagar una condena bastante alta, por supuesto, pero es un pelado que vivía, muchacho joven, sin ninguna expectativa de vida. Y eso es lo que nos fracciona como sociedad. Yeah. Allí es donde está realmente el gran problema, está allí, porque es una sociedad sin guías. Sí. Por eso es tan importante lo que pasa en las iglesias, por eso es tan importante lo que pasa en los colegios, por eso es tan importante lo que pasa en las universidades, que tengan realmente guías, gente importante. ¿Qué opinas de esa expresión que muchas veces dicen, la iglesia no debe hablar de política? No entiendo por qué.
O sea, ¿por qué no? Si son ciudadanos, o sea, como tú pagas impuestos. Tú, o sea, cumples con todos los requisitos de ciudadano, ¿por qué no vas a poder, por qué te van a negar un derecho? Sí. No, todos tenemos derecho a lo mismo. Sí. Es A que las la mismas política se ha libertades. metido con la iglesia, se ha metido con nuestros hijos, se ha metido con nuestra juventud, metiéndoles ideologías que nosotros como padres no aprobamos, pero ellos nos legalizan ideologías así para hacer legal que nuestros hijos puedan ser bombardeados con ese tipo de ideologías. Entonces, la política se ha metido con la iglesia. Entonces, creo que nosotros, los cristianos, los pastores, tenemos que tener una voz también. Lo que no nos pueden quitar jamás, pastor, jamás, a cristianos, a periodistas, a que sea, es el derecho a opinar. Exacto. Es el derecho, ni siquiera a pensar, ya lo pensamos, pero a opinar, a decir lo que pensamos. Puede que yo no esté de acuerdo contigo. Probablemente en muchas cosas no estemos de acuerdo. Pero eso no me da a mí el derecho de decir que lo tuyo, que no. Exacto. Tu opinión es tu opinión, no es la verdad, pero es tu opinión. Exacto. Y es tan importante como la mía. Que la expresa en un ambiente distinto al mío, está bien. Porque eso es la libertad y esa es la democracia y ese es el sistema en el cual está basada la humanidad. La humanidad solo crece cuando tiene libertad. Exacto. Los grandes descubrimientos se hacen cuando la gente es libre. De resto, ¿o qué invento ha salido de los países dictatoriales? Dímelo. La creatividad solo sale en la libertad. Únicamente. El resto no. Wow. ¿Cuál es el invento que ha revolucionado a Cuba? Ninguno. Dime. ¿Cuántos hay en otros países? Para no mencionar países. Exacto. ¿De dónde La salen? famosa vaca de Fidel que decía que daban no sé cuántos litros de leche a... Sin creatividad no tienes libertad, punto. Sin libertad no hay creatividad y ponla en el orden que quieras. Pero siempre la libertad y la creatividad van ahí de la manito. Así es. La primera frase de la Biblia, ¿cuál es? Ustedes saben más que yo. Y Dios creó. Y Dios creó como le dio la gana. Así es. Porque es un ser libre. Y nos dio a nosotros, ¿qué? Libre albedrío. Exacto. Hasta eso nos dio. Nos dio hasta permiso para cometer errores. Hasta eso. Pero nos dio libertad. ¿Cómo vamos a entregarla? Exacto. Si es un mandato divino. Wow, tremendo, tremendo. Wow. Yo creo que pudiéramos hacer muchos podcasts de acá porque tú tienes muchas historias que contarnos, pero qué privilegio es Para mí, tenerte. para mí. Hoy le dije que el podcast no tiene nombre porque realmente fue algo espontáneo que quisimos hacer con esta gran mujer que está pagando un precio en la nación colombiana, hablando lo que no les gusta mucho que hablen, pero hablando la verdad. Y realmente de eso se trata la vida. La vida, una vida de acuerdo al propósito de Dios, es cuando hablas la verdad. La verdad te hará libre. Y tal vez este podcast mucha gente no les guste lo que hemos hablado acá. Bueno, pues hay otros podcasts que usted puede buscar porque hay libertad. Pero gracias por prestarme su tiempo, por prestarnos su hora para poder conectarse con esto que no tiene nombre, pero es nuestro podcast de hoy. Que Dios te bendiga, porque hoy tocamos tópicos que no son desde el punto de vista específicamente de fe, pero creo que es necesario tocarlos para que podamos ver cómo Dios está controlando el mundo y cómo nada se sale del propósito de Dios. Nos vemos, gracias nena, qué Gracias, privilegio pastor. tenerte. Igualmente, pastor, un honor. Vamos a tener muchos más como este. En el nombre de Dios así sea. Amén, gracias. Chao, nos vemos en nuestra próxima podcast Inside.